Soy la psicóloga Paola Luque, estoy encargada del programa de espina bífida para darles el apoyo necesario, indispensable en todo este proceso para las familias, no solamente para el paciente. ¿Okay? Nosotros debemos de verlo cómo nosotros vamos a apoyar a esos nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestro familiar que tenga este diagnóstico, a nuestra esposa, en caso sea una mami que recién se está enterando si es que su bebé tiene este tipo de diagnóstico desde el embarazo y dar un soporte adecuado, ¿no? Un seguimiento adecuado. Muy bien, con las personas que hemos conectado nuevamente, bienvenidos y muchas gracias por participar. Esta es la primera reunión que tenemos de espina bífida del año. Estamos volviendo a retomar contacto con nuestros pacientitos anteriores y con nuevos pacientes que quieran ser parte de este tipo de apoyo, porque es un grupo de apoyos, digamos, para el diagnóstico como tal, sobre todo a las familias y los pacientes. Muy bien, ¿por qué le he determinado el tema de espina bífida nuevos retos? Ya que nosotros a veces consideramos un diagnóstico como una limitación, como algo que nos va a dificultar y no vamos a poder avanzar en lo que habíamos pensado, o siempre lo vemos del lado negativo. Mi función hoy día es abrir esta puerta para que nosotros veamos sí las características de este diagnóstico, pero también qué es lo que podemos hacer y qué implicancias a nivel psicológico tenemos. Porque a veces nosotros solo nos enfocamos en la parte médica, en la parte física, y dejamos de lado la parte emocional, que también es muy importante que la reforcemos en los pacientes con este diagnóstico. ¿Listo? Entonces, para ello vamos a empezar. Bueno, no quiero ahí, listo. Primero tenemos que conocer de qué hablamos. Y yo quiero que acá tengamos un poquito la idea abierta, un poquito la mente, digamos, con mucha amplitud para recibir todo tipo de información. La idea es informarnos antes de hablar del tema psicológico. ¿Listo? Tenemos que entender que la espina bífida es una malformación congénita del sistema nervioso. ¿Ok? ¿Qué es lo que pasa? Nosotros, desde que estamos en el vientre de nuestra madre, tenemos diferentes etapas de desarrollo embrional. Y las primeras etapas, los primeros días, hablamos de los 28 primeros días de embarazo, el feto, el embrión, empieza a desarrollar lo que es la parte del tubo neural, que podríamos decir que es nuestra columnita, hasta la parte del sistema nervioso central. ¿Ok? Entonces, ahí nosotros podemos observar que hay una malformación en esto. ¿Qué es lo que pasa? ¿No? Las estructuras y tanto el tubo neural tiene ahí esa pequeña dificultad que requiere un enfoque multidisciplinario para más adelante. ¿Qué quiere decir enfoque multidisciplinario? Que no solo va a entrar cirugía, no va a entrar solamente la parte médica, sino también terapia física, la parte psicológica, como les comentaba, y varios profesionales que vamos a estar a cargo del apoyo para estos pacientes. Ahora con estos estudios podemos ver desde el vientre niños que tienen este diagnóstico. En países mucho más desarrollados, hablamos de otros países, por ejemplo en Estados Unidos, que existe la cirugía embrional o fetal, hay ya cirujanos que pueden hacer las operaciones desde el vientre de la mamá. ¿No? Entonces, hay lugares que tienen pues un desarrollo bastante interesante en este tema. Pero bueno, por lo pronto acá en el Perú nosotros también damos todo el pie para investigación y por lo pronto es entender también, como les decía, de dónde viene y por qué viene esto. ¿No? Y muchos dicen, pero ¿por qué? Efectivamente, ¿por qué le ha pasado a mi hijo? ¿Por qué me ha pasado a mí? Si en mi familia tal vez no hay estos casos, primera vez que nos pasa. Y en realidad, pues es un tema que se da por, digamos, la alimentación de la madre, factores genéticos, factores multicausales, digamos, que generan que se dé este diagnóstico. Bien, ahora vamos a hablar de los tipos, ¿ok? Porque no todos nuestros hijos tienen los mismos tipos de espina bífida. Hablamos primero, por ejemplo, de la espina bífida oculta, que digamos que es la de menor gravedad y muchos pacientes no saben que la tienen hasta que son mayores. Y bueno, pues tienen una especie de infecciones urinarias donde recién van a hacerse ver y los doctores le comunican que tienen espina bífida oculta, porque no hay mayor implicancia a nivel físico. Algunos sí son un poquito más notorios que otros, pero siguen siendo dentro de la espina bífida oculta. ¿Listo? Y después tenemos la espina bífida abierta en tres clases: la meningocele, la lipomeningocele y la mielomeningoceles.
La tercera es la más común que vemos en los casos clínicos, y si es que ustedes con sus pequeñitos tienen este tipo de diagnóstico ya, digamos, dado desde el embarazo, lo más seguro es que sea del tercer tipo. Entonces, les pongo ahí las imágenes porque es importante conocerlo, ¿no? Ahí están los tipos de espina bífida que hay. Entonces, siempre va a haber una afección física que es notoria, que lo vemos por eso desde el nacimiento, pero no solamente se trata de esto. También, y a veces suele estar asociado con un tema de la presencia de hidrocefalia. ¿Listo? La hidrocefalia, pues es este líquido en el cerebro, digamos que no ha drenado a otras partes del cuerpo, por así decirlo, y entonces necesitamos otro tipo de tratamiento. Y la mayoría de los casos, en un 70-80%, a veces también lo presentan como un codiagnóstico, ¿no? Bien, vamos a ver las consecuencias, que es lo que más, digamos, quiero tratar y con detalle. Por ejemplo, las físicas, como conocemos, ¿no? Tenemos el tema de que hay dificultades en la transmisión sensorial. Como hablamos del tubo neural, hablamos de la, digamos, de todo lo que es la columna, de todo nuestro tubo neural hacia la parte del cerebro, el sistema nervioso, hay conexiones que están implicadas. No solamente es un tema tal vez de control de esfínteres o control urinario, también hay un tema de control de conexión de estímulos del cerebro hacia el resto de nuestro cuerpo. Por eso es que en algunos casos se genera esto de la inmovilidad, ¿no? O del uso de otros aparatos ortopédicos porque nos ayudan o porque no podemos, estamos imposibilitados. Entonces, esa es la primera parte que les pongo, ¿no? Que hay una afectación de la transmisión y recepción en los mensajes sensoriales, de las sensaciones, lo sensitivo, los mensajes motores, ya son más físicos, conductuales, y anatómicos, desde el cerebro hasta diferentes partes del cuerpo. Por eso muchas veces hay el tema de la ayuda ortopédica, como les digo, porque hay alteración en la movilidad de los miembros inferiores. Por eso a veces las pacientes tienden a tener otro tipo de fisionomía. ¿Listo? Ahora, obviamente con esto también está lo que llamamos la tendencia a la obesidad, ya que en este aspecto no hay mucha actividad física y es un tema obviamente sedentario que también nos puede generar una consecuencia física, el de la obesidad, que tenemos que apoyarnos inclusive del nutricionista, ¿ok? Por eso les digo, es un equipo multidisciplinario. Hay menor destreza física en los movimientos, ¿listo? Ahora, ¿por qué? Nuevamente porque hay una interrupción entre ciertos mensajes del cerebro hacia partes del cuerpo. También como consecuencia física tenemos la dificultad para manipular objetos y materiales que requieren un trabajo preciso. Eso no es en todos, ojo. Eso es en algunas personas que han tenido ya dificultad o limitaciones a nivel motriz fino, o sea, hablamos a nivel de manitos, coordinación de este tipo, ¿ok? Algunos se les ve más que en otros, hay otros que ni lo presentan. Ojo, no hablemos de que a todos les da por igual los síntomas. La incontinencia, que ya sabemos que puede ser a nivel urológico o también fecal, ¿no? Y que esto obviamente va a llevar a que tengamos infecciones si es que no son bien tratadas o eventualmente vamos a tener algún tipo de infección urinaria o algún tipo de daño renal. ¿Listo? Estamos hablando de la parte física. Después vamos a hablar de las consecuencias neurológicas, que me he enfocado en estas y también en las psicológicas, ahorita las vamos a ver. Las neurológicas, hablamos que hay posibilidad, como les decía, de otros síntomas o de otros diagnósticos, perdón, como la hidrocefalia o la malformación del Arnold-Chiari. Ahorita les voy a explicar. La hidrocefalia, como vemos, es la acumulación, ¿no?, de líquido cefalorraquídeo. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros normalmente todos tenemos este líquido que alimenta, por así decir, el cerebro. Pero cuando existe la hidrocefalia, hay una mala función de drenaje, por así decirlo, como les decía hace un momento, y hace que este líquido no termine de pasar al torrente sanguíneo, o sea, a la sangre, y se va acumulando. Y por eso da la impresión que la cabecita está creciendo más. Son pequeños que tienen la cabecita más grandecita. Ahí vemos una imagen de un niño sin hidrocefalia y otro niño con hidrocefalia. Si se dan cuenta, aquí los ventrículos no están tan hinchaditos como acá, porque no hay la cantidad de líquido inadecuado. Acá sí hay una cantidad de líquido que no corresponde y eso genera presión y en algunos casos alteraciones a nivel cerebral, porque como les digo, está generando una presión a diferentes áreas del cerebro y como vemos el cerebro tiene diferentes funciones, no podemos pasar desapercibido esto. ¿Ok?
Entonces, en ese aspecto también tenemos la malformación de Arnold-Chiari, como les decía, que es como una hernia en la parte del encéfalo, eso es por adentro del cerebelo, que a veces también tiene algún tipo de dificultad en cuanto al desarrollo de la parte cognitiva, porque cuando hablamos de cerebro hablamos de que está relacionado a lo que es el razonamiento, el coeficiente intelectual, todo lo que implica las funciones cognitivas superiores. ¿Listo? Bien, vamos a hablar ahora de las consecuencias psicológicas, que es donde más énfasis quiero poner, porque es mi rama, lógicamente, es el objetivo de la charla, que ustedes vean que también hay una importancia a nivel emocional psicológico. Primero que nada, hablemos del coeficiente intelectual. Hay estudios que han hecho con varios chicos ya grandecitos, en los cuales evalúan el coeficiente intelectual y no hay un déficit cognitivo directamente relacionado. Normalmente cuando hay un déficit cognitivo, o sea, cuando hablamos que la inteligencia está afectada, es porque ha habido problemas con el tema de la hidrocefalia, por lo general, que ha obstruido ciertas áreas del cerebro que genera que la inteligencia no se dé en su auge, por así decirlo. Entonces, por eso presenta un poquito menos de habilidades cognitivas superiores. Nos dicen esos estudios, por ejemplo, que la parte intelectual manipulativa, o sea, donde generamos conceptos manuales, es mucho más baja que el coeficiente intelectual verbal, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que de manera verbal ellos tienen mejor desenvolvimiento que cuando quieren manipular algo por el mismo hecho de las consecuencias físicas que ya vimos. Por ejemplo, tienen déficit motores complejos. ¿Por qué se asocia a lo psicológico? Porque recordemos que cuando son pequeños los pacientes, los niños en general, evaluamos 5 áreas. Y dentro de esas 5 áreas, cognitiva, de lenguaje, socioemocional, adaptativa, también está la parte física. O sea, esta parte física también es considerada también dentro de las consecuencias psicológicas. Y bueno, a veces hay alteraciones visoconstructivas y visoespaciales. ¿Qué quiere decir? Que en ocasiones el paciente va a tener dificultad para la organización visual o para ubicarse en espacio temporal o ese tipo de habilidades donde requiere un poquito más de procesos complejos. ¿Okay? Para eso hay que ayudarlo desde pequeño a desarrollarse de la mejor manera. Déficit de memoria, sobre todo en la memoria de trabajo. Esto nos botó un estudio. Ahora, el coeficiente intelectual en sí, que es la inteligencia, no en todos los pacientitos con espina bífida está directamente relacionado. Hay muchos pacientes a la actualidad que conocemos, que están en la clínica, que están en un grupo de adolescentes jóvenes que ya tenemos consolidado en la clínica, por ejemplo, que son profesionales, ¿no? Están en sus últimos años, tenemos a una psicóloga ya egresada y titulada, tenemos a ingenieros ambientales, tenemos a un joven también que es reportero de radio en cuanto a la parte deportiva, o sea, tenemos personas que se han desenvuelto con total normalidad en el aspecto intelectual, en el aspecto académico, así que no está directamente relacionado que va a haber un fracaso escolar, ¿listo? Por eso acá les pongo la inteligencia, ¿no? Habilidades cognitivas dependen en general, o sea, mi inteligencia va a depender no solamente de un diagnóstico, no, va a determinar el tipo de extensión y localización de la lesión. Si tengo, qué tipo de lesión tengo y hasta qué punto va a influir. De la presencia o no de hidrocefalia, como les comenté. Normalmente, por los estudios que hay, indican que cuando hay hidrocefalia hay un poquito más de tendencia a que haya más falla cognitiva. El momento de la localización de la válvula. ¿Qué es la válvula de derivación? Es este aparatito que se pone en una cirugía para que drene ese líquido y pueda haber como tal menos presión en el cerebro. Entonces también depende del momento que se le ha puesto y la localización. De la aceptación del organismo a la válvula, perdónenme, la estimulación y la aceptación dentro de la familia, ¿no? Porque este diagnóstico, hay muchos papis que al inicio se aturden y es totalmente natural, donde nosotros nos sentimos un poco frustrados y decimos, ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué va a pasar? ¿No? Y en ese momento en el que yo voy asimilando la enfermedad, me bloqueo y no le doy el apoyo correspondiente en los primeros meses, los primeros años de vida, porque estoy pensando más en las operaciones, estoy pensando más en las cirugías, en la parte física, y tal vez descuide un poquito la estimulación cognitiva porque pienso que es pequeño, que es bebé, y tengo tiempo para eso. Y tenemos tiempo, pero siempre enfoquémonos en la primera edad, en la etapa temprana, donde es donde los chicos van a recibir mayor apoyo. O mejor dicho, tienen más plasticidad, y si se les da mayor apoyo, van a aprovecharlo más.
Depende del colegio en el que lo pongamos, si es que son, lo estimulan, lo ayudan, ¿no? O porque vemos también que hay cierto rechazo social por parte de los compañeritos porque no hay un conocimiento tal, ¿no? Entonces a veces los chicos se pueden o discriminar solos o aislar solos o los compañeros generan esto. Pero de alguna forma es necesario siempre que estén en el colegio dar un tipo de psicoeducación a los profesores y a los compañeros para que sea un tema de aceptación. No influye en su parte intelectual. El entorno social del niño que está relacionado a ello, y como les comentaba, el 85% de estos niños con espina bífida tienen sus coeficientes intelectuales normales entre 80 y 100. O sea que digamos que el mayor porcentaje de pacientes con espina bífida no va a presentar problemas cognitivos. ¿Ok? Ahora vamos a las consecuencias emocionales. También son psicológicas, pero estas se van más a la parte emocional, más a las sensaciones, a las emociones, al pensamiento, a la interpretación que le doy de este diagnóstico a mi vida, porque no es fácil cargar con mucha estereotipa, con mucha idea que la sociedad nos impone. ¿Listo? Entonces, como primera idea que tenemos que tener en cuenta, que son pequeñitos, porque empiezan desde, obviamente, los tratamientos desde que van naciendo y tienen edades tempranas. Por ende, son niños que van a estar hospitalizados o van a estar de cirugía en cirugía por un buen tiempo. Eso va a hacer que como papás a veces engreímos, ¿no? O a veces sobreprotegemos, o a veces los limitamos del aprendizaje escolar porque de pronto le toca la operación y tiene 6 años y en vez de ir a su primer grado se la pasó 3 meses, 2 meses hospitalizados o recuperándose o haciendo terapia física, ¿no? Y deciden internarlo. Entonces son pacientitos que van a tener cierto aislamiento de su entorno social cotidiano. Les impide, por eso, asistir regularmente a la escuela, ¿no? Poniendo en peligro su rendimiento académico y con ello el futuro escolar y laboral. ¿Por qué les digo poniendo en peligro? Porque nuevamente a veces nos enfocamos mucho en la parte física y descuidamos otros aspectos. Si nosotros queremos entender y ayudar a nuestro pequeño con espina bífida, tenemos que verlo como una persona íntegra y una persona que tiene áreas por desarrollar en todos los aspectos. No solo lo veamos como un diagnóstico. Yo no puedo ver a mi hijo diciendo, ay, mi hijito, pobrecito, porque lo he escuchado de papis que tienen pequeños con diagnósticos diversos, pobrecito, mi hijito va a sufrir. Ya le estoy planteando, ¿no? Mentalmente que este pequeño va a irle mal solo por el hecho de tener un diagnóstico, cosa que no es así. Por favor, esas cositas yo quiero que vayamos eliminando. Entonces, tenemos que ayudar a que eso no tenga una repercusión negativa en su desarrollo emocional y social. Y no solamente por lo que él observa, sino también por lo que yo como papá, en mi intención de cuidar, le pueda generar. No le pueda generar esa inseguridad, o le pueda traspasar mis miedos, o le puedo hacer sentir menos, o qué sé yo. Las relaciones sociales tienden a ser limitadas. Yo quiero ser realista con toda esta información. No es que mi punto de vista sea un poco negativa tal vez, sino que quiero ser realista porque efectivamente hay momentos en que los chicos, entre más pequeños son, la inocencia de los niños involucran e incorporan a todos al juego. Conforme uno va creciendo, empiezan con los comentarios. Si es que otros pequeños han tenido crianzas en las cuales no les han enseñado a ser prudentes, a ser empáticos, probablemente los niños empiezan a dar comentarios un poco inadecuados, que hacen sentir incómodos a los pequeños con estos diagnósticos, o empiezan a aislar, o el mismo paciente empieza a aislarse, ¿no? Porque se siente distinto, porque tal vez yo tengo mi sillita, mi bastoncito, y no puedo correr como ellos, o tal vez se dieron cuenta que por ahí coge un poquito, entonces mejor voy y me siento a un costado, y tienden solitos a aislarse. Ahí es donde tenemos que trabajar, ¿listo? Nuevamente tienen a ser niños sobreprotegidos, ¿no? Son muy dependientes a los adultos que están a su alrededor porque tienen que ayudarles a, digamos, los pequeñitos que están en silla de ruedas. Efectivamente van a necesitar ayuda, es una realidad, pero empiezan a sentirse dependientes para todo. Pásame, dame, no puedo, no sé, es que yo no me has enseñado, es que yo no aprendí, y empiezan con algunas excusas, porque algunas son excusas, y empiezan solitos a encapsularse en que no pueden y empiezan a generar otro tipo de ideas irracionales. ¿Ok? Se les limita en el aprendizaje de responsabilizarse progresivamente de sí mismos. ¿Qué quiere decir? Que como yo soy la mamá, el papá y lo estoy cuidando y obviamente quiero que a mi hijo no le pase nada en ningún sentido, le voy a quitar posibilidad de pensar por sí mismo y yo voy a darle solución a todo.
Una de las cosas, papis, los que están ahorita conectados, que nos comentaban los chicos de este grupo que les comento de jóvenes y adultos jóvenes y adolescentes que tenemos, es que mucho tiempo los papás los limitaban. No los dejaban ir con los amigos, no los dejaban ir solos a la universidad, ¿no? Obviamente, como les digo nuevamente, hay quienes tienen más limitaciones físicas para el traslado que otros, ¿no? Pero tal vez igual los limitaban mucho. Había uno de ellos que por ahí en la carrera necesitaba sus prácticas sociales o las prácticas de campo, que implicaba ir a algún lugar y a veces los papás decían no vayas, te vas a caer, te puedes hacer daño, etcétera, ¿no? Entonces, viendo los riesgos y todo ello, se puede optar por experimentar ciertas actividades que lo unan y que lo hagan feliz, porque va a hacer lo que le gusta. Pero si voy a estar limitando todo el tiempo por el temor a que se pueda lastimar, vamos a enseñarle a tener una vida de sobrevivencia, más no de vivir. O sea, voy a sobrevivir a mi día a día, a ver si me pasa o no me pasa algo, pero no voy a vivir y no voy a disfrutar, y tampoco se trata de eso. ¿Ya? Entonces, eso tenemos que tratar de conversar los señores siempre desde que son pequeñitos, ¿no? Desde que son niños, nosotros tenemos que ir informándonos de todo lo que implica este diagnóstico, porque efectivamente es un diagnóstico que los va a acompañar toda su vida. Y la idea es que tengan vida, no es que tengan un lugar donde estén encerrados, donde estén súper cuidados, no les pase nada, súper protegidos, y de pronto los vemos y no son felices, no han disfrutado, quisieran hacer otra cosa, pero no los dejan, o porque no los dejan, o porque ya se convencieron de que no pueden. Entonces, eso es lo que hay que tratar de salir de este esquema. Ahora, las más comunes también es el tema de la baja autoestima, ¿no? Que está relacionado a la parte social, como les decíamos, a veces tienden a compararse, tienden a tener mucha expectativa, o a veces la expectativa de los niños con estos diagnósticos suelen pensar que en algún momento va a desaparecer al 100%, ¿no? O piensan de que va a ser en 1 o 2 años y listo. Las expectativas tampoco tienen que ser muy elevadas, ¿no? Tienen que ser realistas, tampoco pesimistas, pero sí realistas, para poder orientar a nuestro pequeño y en la etapa de vida en la que se encuentra aprovechar al máximo para poder salir adelante. El tema de la inseguridad por la dependencia que les generamos, nuevamente la dependencia, la frustración de querer hacer algo, por ahí ya se rebelaron, son adolescentes, imaginemos el momento donde ya son adolescentes y dicen, mamá, voy a hacer esto. Como mamá ya no me queda más que apoyarlo y le digo, está bien, hazlo. Pero como antes no ha podido hacerlo digamos, con regularidad y no ha tenido práctica en tal acción, le sale mal y se frustra. Porque la primera vez que lo quiere lograr y piensa que le va a ir bien, de pronto no le salió como pensaba y se frustra. Entonces la frustración es algo que también va a estar presente en ellos, como en todos, ojo. La depresión, porque tienden a deprimirse, no solamente hablo de sentimiento de tristeza, de sentimiento de un vacío, de una nostalgia, sino llegamos a trastornos depresivos también. Y el pensamiento pesimista como tal, porque tiendo a pensar que las cosas no van a salir como me hubiera gustado. Estas son las consecuencias psicológicas. Entonces, ¿qué quiere decir? El desarrollo personal de un niño con espina bífida va a estar en función de las experiencias de frustración, o sea, las negativas, por así decirlo, y la satisfacción vivida, o sea, de lo positivo, que se ha vivido anteriormente y cómo hayan sido toleradas por este niño o por este paciente que está empezando a atravesar estas situaciones. Si yo tuve una experiencia negativa y lo proceso como algo trágico, la siguiente vez lo voy a seguir experimentando como algo trágico. Pero si es que yo tuve una experiencia trágica donde alguien, el adulto a mi cargo o mis compañeros o las personas a mi alrededor me enseñaron a que todos se caen, a que todos se van a equivocar, a que eso es parte de la vida, que no es por un diagnóstico que tengo más o menos, y empezamos a darle otro significado a esas vivencias, entonces yo como persona voy a ser un poco más positivo, un poco más tolerante a las situaciones que estén pasando. Es de vital importancia que se actúe con todo el entorno familiar. Aquí no solo trabajamos con el paciente, ¿ok? Trabajamos con la mamá, con el papá, con los hermanos, con los tíos, los abuelitos, inclusive con los amigos más cercanos. Hemos tenido momentos en los que a veces los amigos influyen tanto que a veces se les habla a los amigos para orientar un poco de qué se trata esto. Entonces, la idea es para que el desarrollo del niño sea lo más normalizado posible. Otra vez les digo, he escuchado muchas veces a papás que dicen, pobrecito mi hijito va a sufrir, pobrecito mi hijito no es justo para él. Y puede ser cierto,
Puede ser cierto, señores, y yo lo entiendo porque nadie quiere que sus pequeños tengan dificultades de ningún tipo. Pero si nosotros le ponemos énfasis a lo positivo, le vamos a dar otro chip. Y ya no voy a tratarlo como un niño con diagnóstico, sino tratar de normalizarlo lo más que se pueda. Y que esté enfocado a que el niño logre la mayor autonomía posible para su futuro. Papis y mamis, recordemos que en algún momento no vamos a estar. Antes o después vamos a dejar de acompañar a nuestro hijo. Entonces, la idea no es que ellos sientan que su mundo somos nosotros, ¿ok? Hay que hacerles conocer un mundo dentro de sus posibilidades, con los cuidados adecuados, lógicamente, pero dándoles cierta libertad para que también puedan vivir y experimentar y saber que pueden existir independientemente de nosotros, ¿ok? El tratamiento, bueno, vamos a hablar del tratamiento general, digamos, médico, ¿no? No hay una cura total y absoluta. Digamos que van a ser tratamientos en cuanto a cirugías, en cuanto a terapias físicas, terapias de diferentes formas para minorar un poco el impacto de este diagnóstico con el que se ha nacido, ¿no? En el caso de las personas con espina bífida oculta, es posible que no sea necesario un tratamiento. Como les digo, hay muchos que no tienen noción del diagnóstico en sí. Algunos se enteran de adultos, ¿no? En los casos de terapia, de espina bífida abierta, es necesario cerrar el tubo y proteger los haces neuronales. Bueno, eso es a nivel ya más médico, digamos que les he querido incorporar acá el tratamiento que reciben por parte de la parte médica. Y bueno, en casos de hidrocefalia, ver el tema del exceso de líquido cefalorraquídeo, que era lo que les decía que algunos requieren de la válvula. ¿Listo? El tratamiento psicológico, que es el que nos importa en este momento, es el acompañamiento en cada etapa de vida. ¿Qué quiere decir? Hay muchos papis que se enteran de esto, nuevamente les digo, desde que la mamá está gestando, porque en el primer trimestre hay un examen donde les evalúan la parte morfológica, perdón, la genética, en donde les hacen exámenes y observan si es que hay algún tipo de malformación o algún tipo de, digamos, valor anormal en nuestro bebé que está creciendo. Entonces, hay muchos papis, y eso sería lo ideal, que se enteran cuando están en la etapa de gestación. Si nosotros encontramos esos casos, desde ahí tiene que empezar el apoyo. ¿Para quién? Para los papás. Para cambiar un poquito el chip que tenemos a nivel de papás, a nivel de adultos, y no transmitir mi inseguridad, mi miedo, mi frustración, mi tristeza, de mi forma de ver a mi hijo. ¿Listo? También tenemos que hacer una evaluación de desarrollo. Muy bien, nuestro hijo ya nació, ya sabemos del diagnóstico, sabemos a qué nos vamos a enfrentar de manera, digamos, general, porque hasta que no lo vivimos no sabemos de qué trata esto. Y lo que tenemos que hacer junto a los exámenes médicos es una evaluación del desarrollo ya más específica con el psicólogo. Existen las evaluaciones pediátricas que hacen las enfermeras, ¿listo? Pero estas evaluaciones son un poquito más generales. Cuando nosotros tenemos un diagnóstico ya determinado, yo sugiero siempre ir a especialistas. Y en la parte psicológica, evaluamos las 5 áreas de desarrollo importantes en los niños hasta los 5 años. Entonces, esa parte es importante. Evaluación del coeficiente intelectual, porque tenemos que saber el nivel intelectual de mi hijo. Normalmente la evaluación de coeficiente intelectual se puede hacer en los niños a partir de los 2 años y medio. Ya hay pruebas para los niños de 2 años y medio que nos dicen si mi hijo tiene un coeficiente intelectual promedio, por debajo o por encima. Entonces, dependiendo del desarrollo del niño, tenemos que ver sus habilidades en el momento para ver si nos conviene evaluarlo a los 2 años y medio o nos conviene evaluarlo a la edad de 5, 6, 8 años, 10 o a la edad que estemos escuchando ahorita. Mi hijo tiene 10 años y nunca lo evalué en inteligencia, ¿lo puedo evaluar ahora? Puedo. Entonces podemos y debemos hacer esta evaluación intelectual. La evaluación de desarrollo, como les digo, solo es para las primeras etapas de la niñez, pero la evaluación intelectual es en adelante. A partir de lo que están escuchando ustedes, que tengan sus pequeños, las edades que tengan, hasta adultos se hace evaluaciones intelectuales. El apoyo emocional continuo para el paciente y el apoyo emocional continuo para la familia. No solamente se trata de que mi pequeño reciba un apoyo inicial, sino a veces de por vida necesitan esta orientación, no porque ellos estén mal, desequilibrados o tengan problemas mentales severos, como creen algunos que para eso se va al psicólogo, sino por una orientación, para poder hablar, para poder compartir, para poder, por ejemplo, lo que tenemos con los jóvenes, ¿no? Es un grupo donde mensualmente, por la pandemia se tuvo que suspender, pero anterior a ello, mensualmente tratábamos de compartir experiencias.
Y ahí nos dábamos cuenta que muchos de ellos no habían recibido un apoyo psicológico y se mostraban muy tímidos al hablar con los compañeros, con los que estaban conociendo, ¿no? A pesar de tener, digamos, el diagnóstico parecido en diferentes niveles, pero no tenían la facilidad de desenvolverse. Entonces la idea era esa, ¿no? Que nos conozcamos como un grupo, que ahí empezamos a compartir, o sea, hay una terapia grupal, por así decir, de apoyo, de orientación, de acompañamiento, como también pueden existir las terapias individuales para cada pacientito y para cada familia, ¿ok? Es importante que la familia se involucre, porque por aquí mamá puede estar apoyando y por acá papá puede estar desmotivando. O por aquí los papás lo sobreprotegen y por allá los tíos le exigen mucho. Y es un pequeño que crece sin saber qué hago, ¿no? ¿Yo puedo o no puedo? ¿Me ayudan o me dejo ayudar? ¿O yo ayudo o no puedo de frente? Y ahí vienen las ideas irracionales. Bien, señores, eso es en cuanto les puedo dar a ustedes la información a nivel general, como primera charla, como primera llamada a ustedes para que puedan incorporarse. Vamos a poner acá, ¿listo? Bien, nos hemos conectado a más personas. Disculpen que no haya podido darles la bienvenida a cada uno porque estaba con la pantalla compartida y no puedo ver más allá de la pantalla de las diapositivas, pero veo que somos un buen número de personas. Les agradezco por la participación, que a las finales el objetivo es ayudarlos a ustedes, ¿ok? Nuevamente les comento que yo estoy mirando por un costado porque la pantalla la tengo aquí, la cámara la tengo por allá. Y bueno, eso ha sido tal vez a grandes rasgos lo que les puedo comentar de la necesidad del apoyo multidisciplinario. ¿Listo? En mi parte de psicología es necesario darle un énfasis de este tipo y una visión un poquito más abierta de solamente la física o los aspectos médicos como tal. Necesitamos tener en cuenta que la parte psicológica influye también bastante en una buena aceptación o no del diagnóstico y del tratamiento. ¿Ok? Muy bien, me gustaría conocerlos un poco. Tal vez alguien de manera voluntaria quisiera presentarse, compartir el caso de su pequeño en cuanto a cuántos años tiene, cómo hacía esta experiencia hasta el momento ¿no? Con este diagnóstico, lo sabían desde el nacimiento, no sé, algo que quieran compartir. No sé si alguno de ustedes quiera ser voluntario. Si gustan, Eh, pueden prender la cámara también, no hay ningún problema si quieren prender la camarita, o solamente el micrófono. Aquí. Ajá. Ahí se nos activó la cámara de Julio, Sí, sí, pero sí. no puedo escucharte, Julito. A ver, Eh, coméntanos. ¿Me escuchan ahora? Hola, ¿me escuchan? Julito, disculpa si es que te interrumpo. La verdad que no puedo escuchar si estás compartiéndonos algo. Sí, dicen que se escucha. Ah, sí se escucha, yo soy la que no estoy escuchando. Dame un minutito, Julito, que eso lo tengo que solucionar. Ujú. Por favor, porque necesito escuchar sus comentarios. Un minutito y compartimos, por favor. Estoy solicitando el apoyo ahorita para que nos puedan dar la solución. Dame un minutito, estamos llamando. Voy a intentar a ver si es que yo puedo darle solución a esto. Ay, Dios mío, vamos a ver. Vamos a verificar qué está sucediendo.
Bien, bueno, he intentado solucionar un tema de lo que yo quiero escucharlos a ustedes, pero no tengo posibilidad de poder escucharlos para compartir. Miren, este grupo, como les comentaba, es la primera reunión que tenemos, que ha sido un poquito más informativa, un poquito más para conocernos, digamos, o que me conozcan, porque voy a estar a cargo de este programa. Mi objetivo sí era poder escuchar también sus experiencias. Por problemas técnicos me están comentando que no se va a poder hoy día, pero sí en la siguiente sesión que tengamos, por favor, Juan Pablo, Julio, Libertad, Luis, María, Nancy, Janet, Yesenia, ¿sí? Por favor, les voy a pedir mil disculpas y pedirles que por favor se conecten también a la siguiente sesión y podamos ahí compartir y conocernos un poquito más. Yo los dejaría participar, pero lamentablemente no, como les decía, no tengo audio para poderlos orientar un poquito. Ahora, si ustedes gustan, a ver, vamos a intentar. Vamos a ver. Sí, me están indicando que no vamos a poder continuar con la sesión ahorita porque no tenemos compartido el tema del audio, ¿ya? Pero muchas gracias por haber participado, muchas gracias por estar del otro lado. Lo que sí les voy a pedir es que de la manera que se les ha contactado, nosotros dejemos ahí nuestras preguntas. Yo inmediatamente las voy a resolver. Si son casos específicos de sus hijos, situaciones específicas, también se los voy a compartir. Nuevamente las disculpas del caso porque ha sido un tema técnico, no tengo cómo llegar a ustedes o que ustedes lleguen a mí. Entonces vamos a tener que dejar las preguntitas por interno, se les responde y ya en la siguiente sesión vamos a resolver todas sus dudas, todos sus comentarios. ¿Listo? Conmigo va a ser hasta una siguiente oportunidad. Nuevamente, mi nombre es Paola Luque, del área de psicología. Si quieren ustedes tener citas, consultas, pueden venir a la clínica de manera presencial o de manera virtual y se puede ayudar a sus pequeños. ¿Listo? Entonces, eso sería todo por el día de hoy. Muchas gracias por su apoyo y su participación.